Buenos días, Tomás, y buenos días, RN. ¿Me confirman el audio y si se ve la pantalla compartida, por favor? Buenos días, aprendices. ¿Me confirman el audio? Buenos días, aprendices. ¿Me confirman si me escuchan y ven la pantalla compartida, por favor? Buen día, instructora. Sí, señora, sí se ve la pantalla. Muchas
Buenos días para los compañeros. Buenos días, Luis, buenos días. Jonathan, ¿cómo vamos? ¿Será que la instructora tuvo algún inconveniente? No sé, pues como que se desconectó. Esperemos un momentico a ver porque no me dijo nada, no sé si es el internet o algo así. Compañeros, buenos días. Ya que están ahí, ¿alguno me puede informar después del cuestionario? Debemos dos actividades más, ¿cierto? ¿O son tres? Compañero, usted habla de la guía 3, después del cuestionario, sí, de la guía 3. Sí, después del cuestionario que hicimos, que tocó hacer una simulación ahí de circuitos y los cálculos matemáticos, ahí después de eso teníamos dos evidencias más por entregar hasta el momento, ¿o son tres? Pues lo que yo tengo entendido que de esta evidencia, que es la guía 2, estamos con esta simulación y un informe que viene. Después de esto es que ya iniciamos con el cuestionario de la guía 3 que se abre el 2 de diciembre. Eso es lo que tengo entendido. No sé si estamos hablando de la misma cosa, compañero. Pues si algún otro compañero la tiene más clara, por favor, explicarle al compañero que tiene esa duda ahí. Sí, porque pues yo estoy un poco atrasado y no he podido colocar al día, pero voy hasta el cuestionario. Ya lo entregué, pero no sé si son dos evidencias más las que hacen falta.
Buenas nuevamente. O sea, no sé por dónde se me fue el internet, no me había dado cuenta. ¿Hasta dónde lograron escuchar? Buenos días, instructora. Pues el momento no habíamos escuchado nada por mi parte. ¿O hasta dónde vieron? Nosotros pues, casualmente estábamos hablando de las evidencias entre compañeros, pero no te habíamos escuchado. Bueno, nosotros estamos en esta evidencia, en esta actividad de aprendizaje, GA2 2919 01011 AA1, ¿ya? La cual tiene dos evidencias. La primera ya la estuvimos detallando, ¿ya? Que es un informe de simulación, donde ya estuvimos trabajando la sesión anterior y explicando. Entonces, quería hacer énfasis, era primero en la otra evidencia que me dice que relacione los conceptos de Dios, transistor y tiristor de acuerdo con sus características. Puede visualizar los circuitos con diodos y transistores. Con la información desarrolla una presentación en diapositivas o similar en la cual explica las características reales e ideales de un diodo, un transistor y un tiristor. Entonces nos presentan esta figura que no está bien. Este es un tiristor. Tiristor es este de aquí. Este es un diodo y este es un transistor. ¿Ya? Entonces dice que aplique al trabajo escrito las normas APA. Es importante que explique de forma resumida cada configuración de diodos y transistor, los respectivos circuitos básicos y la ecuación que los representa. Entonces, algo WhatsApp envié un ejemplo de lo que puede ser una presentación. Ya no está completa, es para que se guíen únicamente. Entonces, básicamente vamos a explicar esos tres elementos. Entonces, ¿qué es el diodo? ¿Cómo funciona el diodo? ¿Ya? Los equivalentes del diodo, vean, en la guía me dicen reales e ideales, ¿ya? Entonces, este es el modelo ideal del diodo ideal. Instructora, está paralizada la videoconferencia.
Hoy tengo más problemas de conexión que nunca. Ay, la puta vida. Continuemos. Entonces, yo estaba explicando de que les había mandado este ejemplo de la actividad al WhatsApp. No está completo, simplemente es para que seguir. Entonces íbamos por modelos equivalentes del diodo, diodo ideal, que es lo que nos piden, ¿cómo es que se llama? La guía de aprendizaje, ¿no? El diodo real, ¿ya? Las aplicaciones del diodo, lógicamente hay que ampliar qué son las fuentes de alimentación, qué serían los limitadores de tensión, ¿ya? En forma resumida, ¿no? Nos dice aquí. El transistor, cómo está configurado el transistor, las curvas características, cómo se polariza un transistor y los tipos de polarizaciones. Pero recuerden que la guía nos pide, ¿ya? Explica en forma resumida cada configuración de diodos y transistores. Entonces, como les digo, esto es un ejemplo. Aquí nada más está la polarización, pero no está explicada. Entonces aquí esto hay que completarlo, decir en qué consiste, por qué se llama polarización fija, cuáles son las ecuaciones que lo representan, etcétera. Y lo mismo la realimentación de emisor, el tiristor. ¿Sí? Hay dos tipos de tiristores, este es el SCR, este es el TRIA, pero falta completar, ¿no? La utilidad de los tiristores. Entonces, recuerden, este simplemente es un ejemplo para que se guíen de cómo presentar esa segunda evidencia que nos habla la guía de aprendizaje. ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer en esta evidencia? Por favor, confírmenme para saber de que estamos bien. Ok, ¿También se les fue el internet a ustedes? No, ahí está bien, instructora. Sí, ya tenemos claro más o menos qué es lo que hay que hacer. Bueno, gracias. Ok. Entonces ya voy a seguir explicando la evidencia anterior con las simulaciones, ¿no? Y recuerden de que esta actividad termina el 18 de noviembre, o sea, el lunes que viene. ¿Listo? Entonces, pendiente a la fecha para que no se dejen acumular los trabajos. Aprovecho para preguntar, ¿ustedes tienen vocero? No, creo que no ¿Ustedes hemos tienen elegido. vocero? No, hasta el momento no hemos elegido un bucero. Pues el No instructor tienen Mauricio vocero. no, él nos indicó, pero nadie se postuló, creo. Bueno, deben elegir un vocero. Bueno, deben elegirlo. Entre ustedes mismos deben elegir un vocero porque necesitamos que el vocero, para poder hacer más dinámicas las comunicaciones y la información que debemos hacer. ¿Listo? Ok. Entonces, en la sesión anterior estábamos viendo la simulación de circuitos con diodos. Hicimos el rectificador de media onda. Lo estábamos haciendo en ACEDA y quedé en que hoy iba a explicar, digamos, en multisig. ¿Listo? Entonces, y todo este es nuestro programa multisig.
para simular un circuito, ¿no? Lógicamente debo conocer el circuito. ¿Ya? Entonces voy a cerrar esto, no lo necesito. Y recuerden que tenemos el libro que ya envié, también el anterior que lo tienen por ahí. ¿Ya? Y bueno, un transistor se dice que por la forma como está elaborado, fabricado, ¿sí? Son dos diodos. Entonces, en un transistor tenemos tres, tres regiones. Una se llama emisor, otra se llama base y la otra se llama colector. Y la región emisor y colector son del mismo tipo. O sea, en este caso, digamos, puede ser N y la base va a ser de el otro tipo, que es el P. Recuerden que un diodo está configurado por dos regiones, una P, una N. ¿Sí? Entonces el transistor tiene tres regiones. Entonces, como tengo una región aquí entre base emisor, tengo una P y una N, se habla de que Instructora, aquí tenemos un no está diodo, que es el compartiendo. diodo base emisor. Dime. Que la imagen está congelada, todavía No seguimos, estoy vemos el compartiendo. cronograma. No, señora. Se ve ese cronograma por el momento. Dejé de compartir, voy a compartir nuevamente. ¿Listo? Por eso necesitamos que estén activos. Ahora sí se ve el libro. En el momento no vemos. Ahora La sí se vemos. ve el libro que estoy compartiendo. No. Momento no se ve. Espérame. ¿No? No, sale AR nomás. Bueno, entonces la vez Ahí pasada me ya. dijeron que me saliera y volviera a entrar. Ya Vamos a ahí se ve. hacerlo. Me voy a salir. Listo, ya entré otra vez. Voy a dejar la cámara desconectada. Voy a compartir. Ahora sí, confírmeme si se ve el libro. Usted espera. Ya, ahora sí se ve. Ok. Entonces, estaba hablando de que un transistor, por la forma como está construido, que tiene tres terminales, emisor, conocido como E, base con B y colector con C, y un diodo tiene dos regiones, una P, una N. Entonces nosotros vemos que aquí tengo una región P, una N, entonces entre base emisor, ay, la puta vida. Se fue el internet por un momento, ya regresó, confírmeme, ya no se ve nada. La imagen está paralizada en el libro. Dice construcción de un transistor. Ahora sí ya cambió. Ay, no, que está.
No, no. Bueno, qué pena con ustedes. Tengo muchos problemas con la conexión. ¿Ya? Tratemos de hacerlo mejor para sacar esto adelante. ¿Listo? De nuevamente el libro. ¿Me confirman? Al momento Entonces no. nos quedamos en que entre fase emisor, como está una región P, una N, entonces hablamos de que hay un diodo base emisor y entre base colector también hay un diodo porque tengo una región P, una N, ¿ya? Pero para que el transistor trabaje, la región base emisor o el diodo base emisor debo polarizarlo en directa y la sesión anterior veíamos que para que un diodo trabaje en directa, la región P, que es el ánodo, debe estar conectado al positivo. Entonces vemos de que aquí está conectado al positivo de esta fuente y la región N, que es el cátodo, debe estar conectado al negativo. Entonces ahí vemos que está conectado. El diodo base emisor está polarizado en directa, pero el diodo base colector debe estar polarizado en inversa. Entonces tenemos de que la base, que es el ánodo, está a la región negativa de la fuente y el colector, que es el cátodo, está conectado a la parte positiva. ¿Sí? Entonces, este es el principio de funcionamiento de un transistor. Dos diodos, base emisor en directa, base colector en inversa. ¿Ya? Y aquí en este libro encuentran toda la explicación necesaria. Hay unas corrientes importantes en el transistor y esta es digamos, el funcionamiento. ¿Ya? Bueno, este es para el transistor PNP, funciona igual para el NPN. ¿Sí? Entonces, la corriente entra por emisor y sale por base y por colector. ¿Ya? Por eso, aplicando las leyes de Kirchhoff, dice que la corriente emisor es la suma de la corriente colector más la corriente de base. En el transistor NPN, el sentido de las corrientes son lo contrario, o sea, la de base entra, la de colector entra y la de emisor sale. Igual sigue siendo la de emisor la suma de las corrientes de base y de colector. ¿Ya? Hay unas configuraciones del transistor, una es base común, la otra es colector común y la otra es emisor común. Todas son utilizadas, todas tienen su funcionamiento o sus características, pero voy a detallar es la de emisor común, ya que es de pronto la que más utilizamos tanto para amplificar señales como para utilizarlo como interruptor. En la parte de electrónica digital
el transistor se utiliza como interruptor. Y en en la electrónica analógica, el transistor se utiliza como amplificador. ¿Ya? Aquí está la configuración de emisor común. Cuando llamamos común, si yo digo base común, significa que la base es común tanto para la entrada como para la salida. Y cuando hablo de emisor común, significa que el emisor es común tanto para la entrada como para la salida. En una configuración emisor común, la entrada es por la base y la salida es por el colector. Aquí está el sentido de las corrientes, tanto para el NPN, que ahorita decía, y para el PNP. ¿Ya? No tenemos que dejarnos confundir con estas corrientes que son las corrientes de polarización, porque usted me diría, ajá, pero la corriente entra. Sí, pero es la corriente de polarización la que entra. Más cuando hablo de salida, hablo de la señal de salida, la señal alterna, no de la corriente. ¿Ya? Y aquí, en el caso del transistor PNP, ajá, ya dije que como es emisor común, la entrada es por la base, pero la entrada de señal, no de la corriente de polarización. ¿Ya? Que quede claro esa parte y no se me vayan a confundir con estos sentidos de corriente que son de polarización. Aquí vemos una de las curvas características del transistor. Esta curva o esta gráfica, porque tiene varias curvas, me representan el voltaje colector emisor, ¿ya? Contra la corriente de colector. ¿Ya? Quien me dice en qué estado está el transistor es el voltaje colector emisor. Entonces se habla de que si el voltaje colector emisor está menos de 1 voltio, aquí más o menos en este punto de acá, el transistor está en corte, en saturación, perdón, ¿ya? En saturación. Y cuando está en saturación, el transistor se comporta como un interruptor cerrado, ¿ya? Cuando hablo de interruptor cerrado, significa de que va a haber paso de corriente entre el emisor y el colector, ¿ya? Cuando el voltaje colector emisor se aproxima al voltaje de la fuente, entonces si su fuente es 21 voltios, por ejemplo, la fuente con la que está alimentando el circuito y el voltaje colector emisor mide 20, entonces se habla de que el transistor está en corte, ¿ya? Y cuando está en corte, listo. ¿Me escucha nuevamente? ¿Me confirma? Y si se ve la pantalla compartida, porfa. Ahí se ve la pantalla, sí, señor. Ok. Entonces, decía de que si el voltaje colector emisor se aproxima al voltaje de su fuente, se dice que el transistor está en corte. En corte significa que el transistor actúa como un interruptor abierto. Y cuando el transistor está abierto, no hay paso de corriente entre el colector y el emisor. ¿Ya? Y cuando el voltaje colector emisor es la mitad del voltaje de la fuente,
sea, si usted tiene un voltaje en la fuente de 20 voltios y su voltaje colector emisor es 10, ay, wow. Internet me tiene mal, esta desconexión me tiene mal. Uy. Entonces, si su voltaje de la fuente es 20 y su voltaje colector emisor es 10, entonces decimos que el transistor está en la región amplificación. ¿Ya? Entonces ahí usted puede colocar una señal bastante grande en la base que va a ser amplificada al 100% en el colector. ¿Ya? Pero para lograr que el transistor esté en la zona de saturación, en la zona de corte, en la zona de amplificación, debo manejar las corrientes de base y por lo tanto las corrientes de colector. ¿Ya? Entonces, listo. Aquí hay muchas explicaciones de esas partes. Está la configuración colector común. Pero entonces vámonos. Bueno, importante, ¿no? Las hojas de especificaciones del transistor, por ejemplo, o cosas a tener en cuenta. Cuando yo tengo el datasheet de un transistor, en este caso me están dando el 2N4123, me dicen de que tengo un voltaje de colector emisor y esta no es una O, es un 0. Significa que la base está abierta, ¿ya? Entonces, el máximo voltaje que puede resistir este transistor teniendo la base abierta, o sea, que no haya voltaje en la base, son 30 voltios, ¿ya? El voltaje entre colector base, estando el emisor abierto, 40 voltios, y el voltaje entre emisor y base, estando el colector abierto, 5 voltios. Y la corriente de colector máxima son 200 miliamperios. ¿Ya? Entonces, esto es indispensable para poder colocar los valores adecuados de resistores, ¿ya? Para no sobrepasar estos valores. Entonces, digamos que esos son valores importantísimos. Acá hay otras cosas. Y este es otro factor importante, la ganancia de corriente, ¿ya? El HFE o beta. Entonces aquí me dan dos parámetros, una a señal pequeña, que es hasta 1 kHz, y la otra alta frecuencia, digamos 100 MHz, ¿ya? Entonces me dicen que a señal pequeña, una corriente de 2 miliamperios, un voltaje colector emisor de 10 a una frecuencia de 1 kHz, el HFE mínimo puede ser 50 y el máximo puede ser 200. ¿Ya? Otros datasheets dan un valor típico que puede ser, digamos, un intermedio entre 50 y 200, que digamos puede ser 100. ¿Ya? Pero este factor HFE es lo que me va a decir, es lo que me va a decir si cuánta corriente hay en el colector. Déjeme me ubico en la.
Otro tintico. Ya. Ok. ¿Cuánta corriente va a haber en el colector teniendo una corriente de base? Entonces, si yo tengo aquí, digamos, 40 microamperios en la corriente de base, debo multiplicar eso por el HF del transistor y eso me va a dar una corriente de colector. ¿Ya? Entonces, la corriente de colector siempre es la corriente de base por el HFE. ¿Qué pasa con el HFE? El HFE no es un valor constante, es un valor que varía según la temperatura. Entonces, estos valores que tengo aquí los hacen en un rango de temperaturas. Normalmente el valor típico, cuando en un datasheet que me dé el valor típico, ese valor me lo dan a temperatura ambiente, pero la temperatura ambiente varía entre 25 y 27 grados centígrados. Entonces, algunos fabricantes, ese valor me lo dan a 25 grados y otros fabricantes me dan ese valor a 27 grados. ¿Ya? Entonces, es importante conocer a qué temperatura me dieron el HFE para realizar los cálculos. Ahora, cuando usted vaya a hacer un diseño, usted debe medir ese HFE. Algunos multímetros traen para colocar el transistor ahí en sus pines y decirme cuánto es el HFE. Usted debe medir ese HFE en las condiciones donde va a trabajar el circuito. O sea, si usted lo va a medir aquí, digamos, en mi aula del SENA, que tiene su airecito acondicionado, que normalmente tenemos el aire entre 16 y 24 grados centígrados, ese va a ser un HFE, pero si llevamos ese transistor, hacemos esa medida, digamos, en el estudio de mi casa, a las 11 de la mañana, que no hay aire, que pegue el sol de frente a esa hora, la temperatura puede ser 34, 35 grados, ya ese HFE va a variar. Entonces, si yo diseño mi circuito con un HFE aquí en el SENA y me llevo ese circuito a trabajar en mi estudio, allá en la casa, el funcionamiento del circuito puede que varíe y no funcione como debe ser. Entonces, siempre es importante el HFE medirlo en las condiciones donde va a estar el circuito trabajando. ¿Sí queda claro? Por favor, confirmen para saber si esto está funcionando. Sí. Pero esté poniendo cuidado, instructora. Ahí se funciona bien, queda claro. Instructora, ¿usted me escucha?
Bueno, ustedes sabrán disculpar toda esta parte. Iba a comenzar a hablar de la configuración de polarización fija, ¿ya? A veces no me doy cuenta cuando se va el internet. Me doy cuenta a veces cuando ya no está una línea roja que tengo aquí en la pantalla que me dice que sí estoy compartiendo. Entonces, iba a simular, ¿ya? Entonces, en Multisim, me voy aquí a la librería de transistores. Decía de que hay transistores BJT, que son los que vamos a simular, los que estamos en estudio, pero que hay otro tipo de transistores como son los JFET, los MOS, ¿ya? Los IGBT, ¿ya? Y en este caso voy a trabajar ahí con NPN. Si trabajo con PNP, lo único que tengo que hacer es cambiar el sentido de las fuentes únicamente, ¿ya? Pero en este caso, bueno, listo. Yo voy a trabajar aquí con el 2N2222, ¿ya? Voy a decir aquí ver modelo. ¿Para qué? Para saber, digamos, cuánto es el HFE. Entonces, el HFE en este caso me dice que es 153.575. Entonces, vamos a decir que es 153, ¿ya? Para trabajar con números redondos. O 154 mejor. Entonces, voy a trabajar aquí con el 2N2222. Lo saco. Necesito resistores, entonces me voy aquí a la librería básica, busco aquí resistores y aquí busco los valores que necesito. En este caso voy a coger primero una de 1000, ¿ya? Cerré accidentalmente el programa. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí están viendo la pantalla compartida? Ya la estoy viendo, ¿cierto? Gracias. Imagínense, les recuerdo que en el SENA no tenemos internet a nivel nacional, ¿ya? Estoy utilizando son mis datos. Y el internet del SENA dijeron que el mayor, digamos, inconveniente iban a ser las 2 primeras semanas de noviembre, pero que no se sabía cuándo iba a haber internet en el SENA, ¿ya? Por eso era la caída del Sajuna. No, Sayona sí está funcionando. No, no, pero anteriormente era por eso. Sería por eso también. No, no fue por eso. Era, era otra cuestión. Y hay mucha gente trabajando en las casas, o sea, sobre todo la gente de oficina, ¿ya? Están trabajando en Ya las hay mucho casas. teletrabajo, ya hay mucho. Sí.
Entonces, como 20, sacamos el transistor. Entonces, teoría básica, resistores, está sacando uno de 1000. Voy a sacar uno de 300 y pico. Voy a sacar uno de 330. Entonces, ajá, pero si decía control R y yo le di control A. Ah, no, y yo le di fue command. Necesito unos capacitores. Los capacitores también hay que calcularlos, ¿ya? Para sacar los electrolíticos. Pero en este caso no los voy a calcular, voy a colocar un valor cualquiera. Pero esto también hay que calcular el valor. Después vemos esa parte, ¿ya? La fuente, necesito, en este caso, una DC Power. Ahí necesito una resistencia de carga. Esa puede ser de 10K, vamos a ponerla. Usted puede sacar cualquiera y cambiarle el valor, o sea, no hay problema. O sea, resistencia de base, de colector, el capacitor de entrada, de salida, base, fuente. ¿Ya? Eso. Faltaría las tierras. From, aquí va una tierra, aquí va otra, aquí va otra. Voy a unir, entonces me paro en un terminal, cambia el cursor, hago clic, me desplazo. ¿Ya? Ya se parece al circuito del libro, que vamos a ponerle 24 voltios. Bien, pero listo. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que la corriente de base, o sea, para poder calcular eso, bueno, esto igual está en el ejemplo que se envió.
se hace un análisis en DC y para el análisis en DC, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Entonces, por eso aquí en esta figura vemos de que no están los capacitores, sino ellos se comportan como circuitos abiertos, o sea que me aíslan la señal de entrada, que va a ser una señal alterna, que es la que voy a amplificar de el circuito. ¿Ya? Y lo mismo me aíslan este voltaje continuo que está aquí, no pase a la carga, ya que me puede destruir la carga. Entonces, imagínense que la carga es un parlante. Usted un parlante, a la bobina de un parlante no puede colocarle voltaje continuo porque lo quema la bobina del parlante. Entonces, aquí voy a tener un voltaje continuo, el voltaje entre colector emisor, el voltaje que va a hacer que el transistor funcione, ¿sí? Entonces, ese voltaje o esta corriente continua no puede llegar a la carga. Entonces, por eso el capacitor, al comportarse como un circuito abierto, no va a permitir que esa corriente pase para allá. ¿Listo? Entonces, tengo dos mallas, ¿ya? La primera malla es la malla base emisor, esta de acá, y con esa malla puedo calcular la corriente de base que me dice aquí que es voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre el revés. Entonces, tengo aquí mi circuito. Entonces voy a emplear la fórmula para la corriente de base. Entonces dice que es BCC 24 menos el voltaje base emisor, pero recuerden que el voltaje emisor va a depender del tipo de transistor. Si es de silicio es 0,7, si es de germanio 0,3. ¿Quién me dice eso? El datasheet. El datasheet me dice qué tipo de transistor tengo. Entonces este 2N2222 es de silicio, entonces 0,7. Eso entre la resistencia de la base, en este caso es 330 kilo ohms. Entonces eso da una corriente de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 70.6 microamperios. ¿Ya? Entonces, para medir esa corriente, tiene que ser aquí en la base. Entonces, saco un multímetro. Puede ser un amperímetro también. ¿Ya? Lo conecto donde iban los puntos. Doy aquí prime. Esta me lo está marcando en miliamperios. 0,71 miliamperios. Abro las propiedades. No hay forma de ponerlo en micro. ¿Ya? No hay manera. ¿Ya? Están los multímetros aquí. Ya se me olvidó dónde están los multímetros. Están
instrumentos, multímetro. Vamos a ver con el multímetro cómo nos va. Aquí sí hay que colocarlo, digamos, en amperios continuo. Ahí está, 70.65 microamperios. Entonces ahí nos dio la corriente de base 70.6. ¿Por qué se me va a cerrar VirtualBox? Ay, no me gusta que se me cierre VirtualBox porque me toca empezar a armar el circuito nuevamente, ya que no lo he guardado. Ustedes sabrán disculpar todos estos inconvenientes. En Multisync, para que la simulación sea más real, ustedes pueden escoger aquí, digamos, el tipo de componente. En este caso, los resistores normalmente son de películas de carbón, la tolerancia, que de pronto es 5%, y escoger un footprint, ¿ya? Que después lo pueden cambiar. Entonces, de esa manera, digamos, ya el componente sale en azul y no en negro como salía ahorita. Lo mismo con los capacitores. Se pueden escoger el tipo, en este caso, electrolíticos, ¿ya?
la fuente sí no iba a salir negra, no. Si sale en azul, se puede pasar al impreso. Si sale en negro, se puede simular, pero no pasar al impreso. Y si sale verde, se puede pasar al impreso, pero no tiene simulación. Entonces, listo. 70 punto y pico. Ok. Ya teniendo la corriente de base calculada, no, pero ¿por qué se cierra? Ay, no. Ahora no es el internet, ahora es el VirtualBox. Hay que calcular la corriente de colector, que es corriente de base por beta o por HFE. Y habíamos visto que el HFE es 153 punto y algo, vamos a redondearlo a 154. Entonces multiplico la corriente de base por 154, eso me tiene que dar la corriente de colector. O sea, aquí tengo la corriente de base, si multiplico eso por 154, la corriente colectora estará en 10,87 miliamperios.
Entonces la corriente colector la tengo que medir es aquí, porque ahí es donde está el colector. ¿Ya? Saco otro multímetro. Lo pongo en amperios. Voy a guardar. Prendo. Dice que está en 355 picoamperios. ¿Por qué? Algo está mal aquí. De pronto es esto. Listo. Bueno, ahí me dio 15 miliamperios. Cuando la teoría dice que es 10,87. Repetimos, el HFE que me dan es variable. Entonces, aunque me estaban dando 154 miliamperios, 154 el beta, este HFE en funcionamiento ya me varió. Debería darme 10,87 miliamperios y me está dando 15 miliamperios. ¿Cómo podemos solucionar eso? Bueno, una es sacando un transistor virtual. ¿Ya? Aquí transistores virtuales, un NPN. Y aquí en los parámetros, ¿ya? Puede decir aquí editar modelo. En BF, aquí, digamos, pongo 154, que es lo que me decía el datasheet. ¿Ya? Le digo que cambie el componente. Le digo OK. Listo. Ya él está, digamos, a 154. Parto por si se cierra. Ah, tengo aquí. ¿Ya? Ahí está, 10,81 miliamperios. ¿Listo? Entonces, eso sí concuerda con la teoría de la fórmula. ¿Ya? Ahora, nos interesa mucho es el voltaje colector emisor, el cual nos dice que es VCC menos IC por RC. O sea, el voltaje a la fuente 24 menos el producto de IC por RC. Listo. En mi circuito tengo este 10,81. Bueno, voy a utilizar la teoría, lo debo multiplicar por la resistencia de colector, que es 1000. Entonces, esto por 1000, eso me da 10,87 voltios. Y esa fórmula debo restar del BCC, o sea, BCC menos esto. O sea, me debe dar 13 voltios. Según las fórmulas que tengo aquí. El voltaje colector emisor me debe quedar 13 voltios. Entonces, paramos la simulación. Saco otro multímetro.
y voy a medir entre el colector, que es ese punto, entre el emisor, que es ese punto, que es igual es tierra. Este sí va en voltaje. Entonces, ahí está, 13.19 voltios. ¿Ya? 13.12, bueno, hay una pequeña diferencia, pero ahí están los cálculos, digamos, más o menos similares. ¿Ya? Entonces, de esa manera, hacemos el análisis en DC. ¿Ya? Pero, bueno, aquí tienen ejercicios para que se amplíen el uso de las fórmulas. ¿Ya? Bueno, ¿qué me dice ese voltaje? Ese voltaje me dice que el transistor está en amplificación, porque el voltaje del colector emisor, digamos, el punto ideal serían 12, pero está en 13.19, ahí está amplificando. Quiere decir que puedo colocar aquí una señal alterna y en la salida aquí tenerla más amplia. Entonces, ese es el otro análisis que hay que hacer. Voy a quitar los multímetros. Ya vemos que la parte de ese, las fórmulas sí funcionan. Y aquí tengo un archivito en Excel, porque la otra parte, como les digo, es el análisis en acceso a cuánto me puede amplificar este transistor. Pero ese está en otro capítulo. Capítulo 4 nada más es DC. En la página, no sé qué, en la 214, ahí está, digamos, el resumen de las fórmulas, pero puro DC, puro análisis en DC. Y después viene en el capítulo 5 el análisis en AC. ¿Ya? Entonces, también es otras fórmulas que hay que tener en cuenta. ¿Ya? En este caso me voy a buscar el de polarización fija. Tengo que ubicarme. Aquí está. Entonces, el análisis en AC cambia y ahí está la forma del análisis en AC. Y una de las cosas que uno hace en análisis en AC es cuál es la impedancia de entrada, cuál es la impedancia de salida. O sea, la impedancia es importante porque eso me va a limitar la cantidad de corriente alterna que entre a esta etapa, a este transistor. Entonces, para que haya máxima transferencia de señal de una etapa a otra, las impedancias deben ser iguales. Entonces, yo debo saber cuánta es la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora para que si tengo una etapa aquí, un generador de señal,
esa impedancia de este generador, ¿ya? Se acople y me dé la máxima ganancia, la máxima entrega de señal acá. Y lo mismo acá, la impedancia de salida. Digamos, repetimos, como es una etapa amplificadora, podríamos poner un parlante. Los parlantes vienen en impedancias de 4, 8, 16 ohmios. Entonces, para que tenga la máxima potencia en mi parlante, las dos impedancias deben ser iguales, ¿ya? Ahora, estas etapas amplificadoras no solamente se utilizan en audio, se utilizan en video, ¿ya? Y no necesariamente las impedancias van a ser 8 ohmios. O sea, ese es un ejemplo para que ustedes, digamos, aterricen el concepto de la importancia de las impedancias. O sea, aquí está la fórmula de las impedancias y la que más nos interesa es la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje. Que esta la resumen en RC sobre RE. Esta RE minúscula que tengo aquí. Entonces, yo tengo aquí un archivo en Excel, ¿ya? Donde tengo aquí polarización fija. ¿Ya? Entonces, aquí coloco los datos. Entonces, digamos, la fuente era 24. Voltaje base emisor 0.7, HFE 154. La resistencia base habíamos puesto 330. La resistencia de colector 1000 y la RL de 10.000. Este dato estandarizado puede ser 50.000. Entonces, aquí tengo enseguida me dice que la corriente base son 70 microamperios. Ahí está. La corriente de colector 10 miliamperios. Los otros cálculos que se hacen respectivamente y el voltaje de colector emisor 13,12. Lógicamente aquí estoy utilizando todos decimales. Y haciendo el análisis en AC, la ganancia de voltaje es 373 veces. O sea que si coloco una señal de 1 milivoltios, van a salir 373 milivoltios. Eso es lo que significa ganancia de voltaje. Colocar una señal y amplificarla tantas veces como me diga la ganancia de voltaje. Entonces, para hacer esto vamos a utilizar un generador de señal o un generador de funciones. Aquí está. ¿Ya? Positivo lo conecto aquí y el negativo a tierra. Abro la configuración, voy a colocar una señal de 1 kHz y una señal de 1 milivoltio. 1 milivoltio pico, listo. Ahí está el generador configurado. Ahora, las señales se miden es con osciloscopio. Entonces saco un osciloscopio. Voy a ponerlo aquí. En el canal A voy a ver la señal de entrada. En el canal B voy a ver la señal de salida. Para diferenciar las señales voy a poner esta de otro color. Voy a ponerla como un morado. Y la tierra, ¿no? Los negativos a tierra con un solo tierra es válido.
Listo, entonces prendo la fuente, abro el osciloscopio. Entonces, en el canal A es 1 milivoltio, o sea, debo configurar esta escala a 1 milivoltio. O sea, ahí vemos la señal. ¿Verdad? Ahí está, 1 milivoltio. ¿Listo? Esa es la señal de entrada. Ahí está. ¿Ya? La señal de salida dice que es 300 milivoltios. No, ahí no se ve bien. Bueno, no cambiemos esto a ahí. Entonces vean de que si la pongo aquí en 500, o sea, se ve pequeña porque la tengo en 500. O sea, si yo la pusiera en 1, no voy a ver, o sea, si la pongo en la misma escala de entrada, no alcanzo a ver la señal pico. ¿Por qué? Porque esto lo que me indica es que cada cuadrito vale 1 milivoltio. ¿Sí? Entonces, debo subir la escala para poder verla. Entonces, ahora cada cuadrito vale 5 para el canal B. ¿Ya? Ahí cada cuadrito vale 200, pero mire, todavía se sale. Se toca ponerlo en 500. ¿Ya? Entonces, pero como tengo dos cursores, con el primer cursor voy a medir la señal de aquí de la entrada. Canal A, me dice que son prácticamente 2 milivoltios pico. ¿Ya? Sí. Y voy a poner esta en el pico, pero azul. Y entonces el T2 en B dice que es 740 milivoltios. Entonces, si yo divido la señal de salida que es 740.809 entre la de entrada 1,996, ¿sí? Ambas están en mili, no había problema. ¿Cuánto me da? Me da 371 veces. Y según las fórmulas, da 373. Entonces, ahí está. Las fórmulas funcionan. Simplemente es emplearlas, es copiarlas. En el ejemplo que se envió, están detalladas el paso a paso de cómo hacerlo. Simplemente es seguir los pasos que están ahí, utilizar las fórmulas correctamente y ahí vemos la simulación, ¿no? Entonces, podemos hacer dos pantallazos, una aquí con la señal de que sí está amplificando y otras con la medición de las corrientes y los voltajes respectivos. Entonces, tres pantallazos, la fórmula respectiva, ya que eso es lo que nos pide el informe. Pero esto nada más es para polarización fija y hay polarización por realimentación de emisor, realimentación de colector y divisor de tensión. Todo eso lo encuentran ahí en el libro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento aquí la señal? O sea, la señal de entrada, digamos 10. Bueno, lógicamente me toca cambiar aquí la escala. Él va a seguir amplificando 300 veces, pero si notan, ya aquí hay una distorsión de la señal. O sea,
si observan, la señal de entrada es simétrica, o sea, miren, simétrica. Ahora, la señal de salida, ¿cómo está? Arriba es como más ancha y abajo más delgada. Entonces, ya ahí estoy saturando el transistor y ya no me va a funcionar bien. Entonces, puede que me amplifique unas cosas bien y otras mal. Si habláramos de una canción, puede que no se escuche correctamente la canción, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer la ganancia de voltaje para que poder colocar una señal adecuada que no me vaya a saturar el transistor y este pueda funcionar correctamente. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas? Disculpen todos los inconvenientes que hemos tenido. Ya tienen claridad solo sobre lo que hay que hacer para terminar la primera evidencia, que es la simulación, y lo que hay que hacer en la segunda. Los escucho. Instructora, pues no sé, ahí a los compañeros como que tocaría prestarle atención a los dos videos como tal, de las simulaciones de diodos y de transistores y saber cuántas simulaciones debemos hacer por cada uno. Bueno, las simulaciones son la de diodo, polarización directa, polarización inversa, que la vimos en el video. Los circuitos rectificadores, el de media onda, onda completa y tipo puente. Nada más alcanzamos a ver el de media onda. Ya además es buscar en el libro cuál es el de onda completa, cuál es el de tipo puente para implementarlo. Y con los transistores, las 4 polarizaciones: la fija, realimentación de emisor, realimentación de colector y divisor de tensión. ¿Ya? Hoy vimos o alcanzamos a ver polarización fija. Sin embargo, en el archivo que les envié están todas, ¿sí? Entonces, también es mirar ese archivo que envié, seguir los paso a paso que están ahí, las fórmulas para implementar las simulaciones. Listo, instructora, muchas gracias por la información. Bueno, nuevamente pido disculpas por todos los inconvenientes que hemos tenido, pero ajá, ¿cómo hacemos? Muchas gracias, Dejo ahí de en alguna compartir. cosita por el interno nos apoyamos ahí entre todos. No, y cualquier cosa preguntan por el grupo de WhatsApp también, ¿oyeron? Vale, instructora, Bueno, muchas gracias. ok. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, yo para todos.